porque el que principalmente vino promoviendo el que se aprobara la creación, y me tocó a mí todavía estar en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para apoyar esa propuesta de la creación de la Agencia Espacial Mexicana, fue el ingeniero Fernando de la Peña, que además su currículum demuestra que tiene la experiencia para poder ocupar ese cargo. Repito, me parece injusto que no se reconozca el trabajo, porque sí tengo que señalarlo. Si no hubiera él empujado el proyecto, si no hubiera insistido con los diputados hidalguenses, con los de la Comisión de Ciencia y Tecnología, no se hubiera dado la aprobación del decreto para la creación de la Agencia Espacial Mexicana. Entonces creo que ahí sin duda hay una muestra del Ejecutivo Federal para lo que quiere o no quiere para los hidalguenses, ¿no? O sea que se prevé que podría haber, aunque el científico que quedó al frente es reconocido, de todas maneras se prevé que puede haber en todo esto un ámbito evidentemente político. Pues pareciera que sí es, ¿no? Esperemos que si Hidalgo sea considerado para una de las subsedes. La sede tiene que estar en el Distrito Federal, porque así lo señala el decreto, y entendemos que la sede es más que otra cosa la instancia administrativa de lo que sería la Agencia Espacial, que está enfocada principalmente a la investigación científica en diferentes rubros, y esperemos que para una subsede sí se pueda considerar Hidalgo. Oiga, en otros temas, el presidente de la República hizo un reclamo muy sentido a las autoridades para la vinculación de los cuerpos policiales, que no están cumpliendo. Entonces, el Congreso Federal trabajará cercanamente con el gobierno estatal pues, para agilizar este asunto de la depuración de cuerpos, pero además me parece que hay una falta de presupuesto porque no hay poligrafistas, no hay personal especializado que haga estos exámenes a los policías. Bueno, creo que habría que analizarlo por partes. Primero que nada por el señalamiento que tú comentas que hizo el presidente de la República y los gobernadores de los estados. Creo que en Hidalgo hay resultados importantes, tangibles, en ese combate a la delincuencia. Yo, como hidalguense, no me pondré el saco de esa crítica que hizo el presidente de la República. Sin embargo, creo que también el presidente, como dicen, el buen juez por su casa empieza. Ha habido una gran cantidad de señalamientos, especialmente a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Como que hay un rezago en toda la materia de seguridad. Bueno, y ahí está. El presupuesto para la seguridad pública en los últimos 10 años se ha multiplicado, pero la mayor parte del presupuesto se queda en la Federación. ¿Sí? Ya no digamos para el Ejército, ya no digamos para la Marina. El presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública Federal se ha multiplicado, yo les puedo asegurar que hasta por 10. Y el de los estados, el que destina el gobierno federal, el presupuesto para los estados, se ha incrementado mínimamente. Creo yo que se tiene que descentralizar el presupuesto en materia de seguridad para que los estados tengan la capacidad económica para capacitar, para dotar de mejor armamento, para implementar mecanismos de control de confianza que nos permitan eficientar la labor de las corporaciones policíacas. Pero mientras no se tengan los recursos para mejorar las condiciones salariales, para ofrecerles un mejor seguro de vida a los elementos, para dotarlos de mejor armamento, cuando vemos el armamento que tienen los integrantes de las bandas de la delincuencia organizada y cuando vemos las que tienen los policías, entonces bueno, vemos que es un combate desequilibrado, ¿no? Entonces creo que debiera descentralizarse el presupuesto en materia de seguridad pública para que tengan una... Apenas en un informe el gobierno federal exhibió a los estados, incluyendo Hidalgo, que tenían presupuesto incluso desde 2008 y no lo ejercieron. Estaban subrayando subejercicios de hasta 142
investigar. En este caso, el Congreso, ¿qué está haciendo para investigar que no se den subejercicios en áreas tan importantes como la salud? Bueno, yo te diría que aparejado con la descentralización del presupuesto en materia de seguridad, debe de revisarse las reglas de operación que se convierten en un embudo. Es como algo similar a los recursos del FONDEM, que primero para que te autoricen recursos del FONDEM para atender la emergencia, que es lo inmediato, cuando se presenta un siniestro, inundación, incendio, sequía, etcétera, pues pasan semanas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las reglas de operación no te permiten, hasta que no cumplas todos los requisitos, el que bajen recursos. Entonces, ya no es posible atender la emergencia, que es lo inmediato. Luego viene la reconstrucción para el caso de el daño en infraestructura, carretera, puentes, etc. En el caso de seguridad, pues es como si, ahí está el dinero, pero no lo puedes ocupar mientras no cubras estos requisitos, cuando la situación que estamos viviendo en materia de inseguridad pues es preocupante para todos, cuando debieran flexibilizarse las reglas de operación para que llegue el recurso a los estados y se aplique para lo que queremos que se aplique, ¿no? Equipamiento, capacitación, etc. Entonces, creo que hay que revisar las dos vertientes y entonces yo te diría emitir una opinión, porque pareciera que el gobierno federal pues solo ve las fallas, pero no quien las provoca. Y en este caso creo que quien la está provocando es el gobierno federal, porque además ellos son los que elaboran las reglas de operación para ejercer los recursos de todos los fondos, en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud. Ahí es donde yo encuentro problemas. ¿Qué opina de la reforma laboral que se está discutiendo en la Cámara de Diputados? Pues bueno, hay dos propuestas, una del Ejecutivo Federal, una de mi partido. Ojalá y se llegara a votar y a sacar adelante cualquiera de las dos, por supuesto, una considerando propuestas que señalen la otra, pero creo que es una de las reformas que es importante que se saquen adelante. ¿Se debería de disminuir el poder que tienen los sindicatos aquí en el país? Yo siempre he señalado que lo importante es que se sigan protegiendo los derechos de los trabajadores, ¿sí? Principalmente, porque son logros que se han conseguido a través de muchos años. Por supuesto que habría que entrar en revisión de algunos contratos colectivos que, como hemos visto en otros casos, llevan a la quiebra algunas de las empresas, y hablo de empresas públicas como la compañía Luz y Fuerza, sin que los trabajadores pierdan los derechos, también cuidar que no se abuse. Hay quienes dicen que los sindicatos sirven como una arma política, como un arma electoral, como un sector, como la nueva alianza del centro. ¿Qué opina de esto? Bueno, creo que la participación en algún partido político de los sindicatos la definen sus agremiados. Yo es algo que respeto porque es un derecho, primero, del ciudadano participar en un sindicato como trabajador, y segundo ya de tener una participación política en el país. Bueno, entiendo que será en abril cuando se realicen las elecciones extraordinarias. El Congreso del Estado tendría, en tal caso, que nombrar a consejos municipales que encabecen las administraciones de Santiago Tulantepec y de Xochicuatlán, pues en el marco de lo que nos señala la ley, ¿sí? Entonces estaremos, por supuesto, cuidando junto con el Ejecutivo Estatal que se seleccione pues, a las personas más idóneas para conducir esos ayuntamientos, esas administraciones municipales, consejos municipales, durante el tiempo que sea necesario. No se han convocado precisamente para esas reuniones porque hay buen tiempo para nombrar esos consejos municipales. No se han convocado, hace apenas más o menos entre 2 y 3 semanas que se declaró la nulidad de esas elecciones. Estamos en tiempo para hacer el análisis y, por supuesto, para aprobar aquí en el Congreso la integración de esos consejos municipales. ¿Cómo se, pero de dónde van a salir estas personas? Bueno, hay que hacer una consulta, hoy no podemos decirlo, no necesariamente tienen que ser del municipio correspondiente. Lo que reitero, es importante seleccionar a personas que puedan, durante el tiempo que estén al frente del Consejo Municipal, conducir de manera eficiente y transparente las administraciones municipales. No, de hecho sí tiene que ser el municipio, ¿no? No necesariamente. Hay otros casos que
Pero está toda desconocida. Lo idóneo no sería que fueran del propio municipio. Sin embargo, sin perder de vista que hay elecciones extraordinarias, y eso tendremos que analizarlo, ¿no? Y determinarlo. Quién sabe hasta qué grado sea importante o necesario que sean del mismo municipio cuando va a haber elecciones extraordinarias. ¿Qué opinión le merece lo de la ejecución del alcalde de La Piedad en materia de seguridad? ¿Qué mensaje cree que la delincuencia organizada está dejando precisamente en vísperas de una elección como es la de Michoacán? Bueno, pues preocupante, lamentable, que no solo porque se trate de un ciudadano, sino la autoridad que representaba. Creo que es lamentable, es preocupante que se sigan presentando este tipo de sucesos, en especial a unos días de la elección en Michoacán. Sin duda es un incidente que viene a enrarecer el ambiente, que esperemos no se repita durante lo que resta del proceso electoral y que no evite el que los ciudadanos del Estado de Michoacán salgan a votar el día de su elección. Sin embargo, también se prevé que pudiera ser aprovechado este evento, desafortunadamente en forma política, toda vez que justamente la hermana del presidente que está compitiendo para la gubernatura por uno de los partidos, pues ha aparecido ya mucho en los medios. Pues sí, desafortunadamente están aprovechando el incidente. Yo preferiría no opinar si lo están utilizando. No sabemos realmente quién fue el que acabó con la vida del alcalde. Creo que habría que tener más elementos para hacer un señalamiento en ese sentido. Yo no me atrevería a hacerlo. Pero esperemos que no lo aprovechen en respecto a la vida del alcalde. Oiga, en el caso de los alcaldes, exalcaldes, sé que ya la Procuraduría tiene 24 denuncias penales ya, estarían entonces o de desaprehensión. Del informe nuevo que tienen de la auditoría, ¿cuál es el reporte? ¿Cuántos? Bueno, precisamente hoy revisé los anteriores y le pedí ya al auditor del Estado que me actualice. Hay varios que lo hemos comentado aquí. Se les está pidiendo frecuentemente a los alcaldes en funciones y a los exalcaldes, se les pidió en su momento, que solventen las observaciones derivadas de las auditorías. No hacen caso y finalmente se llega a la obligación de presentar las denuncias correspondientes, y no es hasta ese momento cuando muchos hacen caso, cuando ven que es de veras. ¿Sí? Lo que yo vuelvo a insistirle a los alcaldes, que no piensen que es una cuestión política el que derivado de las auditorías se presenten observaciones, porque el procedimiento se tiene que aplicar, la ley se tiene que aplicar y llegaremos hasta en su aplicación hasta la última de las consecuencias, porque repito, pareciera que no hacen caso hasta que no ven que es de veras, ¿no? Esperemos que reaccionen. Por eso también luego me dicen, bueno, es que ¿de qué sirven las denuncias si al final salen? Pues sí, el problema es que no hacen caso para solventar las observaciones ya hasta que ven que es de veras. Entonces esperemos que las denuncias hagan reaccionar a los alcaldes, porque como lo hemos comentado también, a ellos de manera personal y a los medios de comunicación, mientras sean observaciones solventables respecto de requisitos en una factura, respecto de cuestiones técnicas señaladas, pues son subsanables, ¿no? Ya cuando reporten como hecha una obra que no realizaron, entonces ahí sí que se preocupan, porque entonces sí hay desvío de recursos. Entonces, esos los resultados de las auditorías nos darán. ¿Cuántos alcaldes están en esa condición, en esa situación? Te repito, hoy pedí nuevamente el reporte actualizado, yo estaría en disposición. Mañana tenemos sesión, si quieren mañana yo se los doy. ¿Y de los exalcaldes que participan? También, los dos se los doy. ¿Sí? Diputado, y respecto de las faltas de los diputados del mes pasado. Déjenme checarlo, no tengo el reporte, vamos empezando este mes, ¿sí? Y se estarán aplicando los descuentos, aunque a algunos no les guste.